Le doy la bienvenida a Marta Olivia López, que ya está lista para hablar con nosotros sin máscaras a través de los reporteros MX. Marta, un fuerte abrazo, paisana, hasta el poderoso Tamaulipas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias, primero que nada felicitarlos por ese primer año, me uno a esta felicitación y a este año de éxitos. Muchas gracias, estimada Marta. Gracias de todo corazón. Y bueno, hay que hablar del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A ver, hay muchas cosas que quedan en el tintero, otras que solamente se conocen dentro de la política local y otro de lo que tenemos como el panorama nacional. En este momento, Marta, para iniciar, me gustaría preguntar hacia ti. ¿Dónde está Cabeza de Vaca? Ya se encuentra en Tamaulipas, está en Estados Unidos, está en Houston, está en McAllen. ¿En dónde se encuentra actualmente el que hoy es el exgobernador panista de Tamaulipas? Está en el ciberespacio, o Ah, ok. sea, no está en Tamaulipas. Él grabó un video, pues muy contento leyendo este video y estuvo por vía remota con Ciro Gómez Leiva hoy hablando de que era una persecución política, que el juez ha dictado una sentencia a su favor y lo cierto es que él está entre McAllen y Dallas, Texas, con todos los recursos financieros que tuvo, que se llevó y que nadie le ha reclamado hasta ahora y que la Fiscalía General de la República pues ha estado bastante tranquilita y bastante pasiva, por decirlo menos, y bueno, aunque ya se han levantado investigaciones, denuncias penales, recordemos que todavía ha sido un tema bastante lento. Aquí la situación y esta determinación del juez Faustino Gutiérrez Pérez ayer, ojo, el juez canceló la orden de aprehensión. No ha dicho que Francisco N. sea inocente. Ahí, de acuerdo a los tecnicismos y a toda esta interpretación, según Faustino Gutiérrez Pérez, dice que hubo un doble enjuiciamiento que resulta inconstitucional. Es decir, se le concede el amparo por un tecnicismo. Y bueno, ante esto, la Fiscalía General de la República ya recurrió a la impugnación y serán ahora los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito quienes sigan este juicio. Es decir, esto todavía no se acaba, esto continúa en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, pero pues bueno, sus allegados ya dicen que lo quieren ver y que lo están viendo en la boleta presidencial como candidato del Partido Acción Nacional, aunque hay que subrayar este detalle, el Partido Acción Nacional nunca ha dicho que lo quiera ni que lo tenga considerado, incluso le han hecho el feo en las reuniones donde pues no lo tienen ni siquiera considerado como precandidato. Wow, no, bueno, en ese caso, si García Luna no fuera enjuiciado, en una de esas también la consideran para ser el abanderado del Partido Acción Nacional. A ver, Marta Olivia López, directora del portal Un 2x3 Tamaulipas, la última vez que platicamos, un dato que nos compartiste, que fue la exclusiva nacional, fue que la salida de Cabeza de Vaca fue incluso en una aeronave oficial, fue justamente escapando del estado y ahora me dices que se encuentra en este plano no terrenal del ciberespacio, sobre todo en Twitter y pues en algún punto de la frontera allá con los Estados Unidos. Mi pregunta, Marta, con esta resolución es, ¿qué favores le deben a Cabeza de Vaca? ¿Tú crees que esto del amparo para anular momentáneamente, que hay que decirlo también, no es que se haya desechado por completo, todavía hay recursos legales por agotar, pero de momento el Poder Judicial otorga un amparo a Cabeza de Vaca que anula una de dos órdenes de aprehensión? ¿Estoy en lo correcto? Es una orden de aprehensión por dos delitos, es decir, ya no tiene órdenes de aprehensión y esto es lo Ah, interesante, esto es lo interesante. Él ha dicho que vuelve. Yo quisiera hacer un conteo de cuándo vuelve, porque me parece que son más delitos en lo que lo están imputando. Obviamente, ahí se crecían las investigaciones y no puede, sería también irresponsable de las fiscalías estatal y federal que hablaran de todas las demás investigaciones en las que ya se está trabajando. Pero
Por lo pronto ya no tiene orden de aprehensión, pero no significa que haya sido declarado inocente. Y eso es lo que está manipulando Francisco N. Él está diciendo que ya hay un fallo a su favor y que siempre fue inocente y que es una persecución política porque él defendió a los tamaulipecos. Yo zafo, ¿eh? A mí no me ha defendido, yo no necesito esta defensa, ni muchos ciudadanos de Tamaulipas necesitamos esa defensa. Así que ojo ahí, él está hablando de que ya, yo quiero pensar, es más, si dice un día que regresa, yo me voy a la frontera Reynosa, estamos a 320 kilómetros, yo me voy a esperarlo para también buscar la exclusiva o la entrevista, ¿no? Dudo, ¿no? dudo, francamente, Manuel, que él vaya a salir del ciberespacio, dudo, está ya en Estados Unidos viviendo de toda esa cantidad de recursos que se ha llevado. Una organización que a lo mejor no les gusta mucho, movimiento, se llama Mexicanos contra la Corrupción, ha documentado que la Auditoría Superior de la Federación le tiene por ahí cuentas pendientes sin aclarar y por 15 mil millones de pesos. Es decir, esta es una información relevante que no se ha difundido tanto, pero ahí están, 15 mil millones de pesos. ¿Con qué alcanza eso? Hablaba hoy con un colega periodista y decía, vamos a suponer que no sean los 15 mil que se haya llevado, que se haya llevado mil. Esos 1,000 millones de pesos no aclarados son los que está pagando su defensa, que no es una defensa económica, son con las que paga entrevistas a modo, comunicados, una red de bot y de cuentas falsas en las redes sociales para hablar de pues esta presunta inocencia, ¿no? Porque no se ha declarado que sea inocente. Híjole, a ver, ese dato es francamente espeluznante. Imagínate, Marta, que aquí en la Ciudad de México, ese mismo esquema de quedaron dineros sueltos a través de las auditorías de este órgano de la Auditoría Superior de la Federación, aquí se hizo un escándalo porque Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, no pudo comprobar la existencia de 125 millones de pesos hasta el día de hoy, pero nos compartes que en el caso de Cabeza de Vaca son 15 mil millones de pesos, que es el aproximado de la primera inversión de lo que fue la refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco. Una cantidad exorbitante de dinero que, digo, en estas condiciones, pues no es para nada extraño el pensar que también se fueron a la hora de que también él partió del estado de Tamaulipas. Marta, regresemos al tema del Poder Judicial. ¿Esto compete a pago de favores a Cabeza de Vaca o tú lo atribuirías a este cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque en menos de un mes se ha dado el desbloqueo de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, se ha dado el desbloqueo de las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, Lina Cristina Pereira, se ha solicitado la extradición de García, o sea, cosas realmente suicidas que no se explican. También supuestamente que la exoneración del propio Juan Collado, se han dado una serie de cosas, bueno, Rosario Robles, el Poder Judicial le quita la muerte política, pues si ella quiere puede volver a ocupar un cargo público, la exoneran del proceso penal. Bueno, ¿esto ahora de Cabeza de Vaca es un hecho aislado o crees que ya es un patrón de toda la República Mexicana que está beneficiando a opositores a los cuales se les ha acusado de delincuencia organizada, Marta? A mí me parece que es un reflejo fiel de lo que está pasando en el Poder Judicial en nuestro país. Y ojo, o sea, son pruebas contundentes. No nos vayan a salir mañana o pasado diciendo que es persecución política contra la Suprema Corte de Justicia y sus jueces. Es evidente. En el caso de concreto de Faustino Gutiérrez Pérez, que es el juez octavo de distrito de la Federación, con cabecera en Reynosa, desde 2021, él empezó a fallar a favor de los García Cabeza de Vaca y a favor de los Gómez Leal. Es decir, si no era su juez carnal, pues le despistaba bastante bien, porque todo el bloqueo de cuentas de la familia, todos los recursos de impugnación, todos se resolvían con este juez y todos
fueron a favor de los García Cabeza de Vaca. A él se le acusa de que es un personaje muy cercano que ha tenido litigios conjuntos antes con el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renán. Ahí está, él fue el encargado del Poder Judicial durante todo el sexenio de Cabeza de Vaca. Trabajaban, litigaban juntos, es decir, hay bastantes evidencias ahí de, si no comprobadas, Manuel, sí que hacen inferir ellos tenían una relación muy cercana, porque todo, hasta parecía su juez de distrito de cabecera desde el desafuero, desde aquel febrero del 2021 que empezó todo este proceso por estos delitos de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, que venga hoy a decir que le están dando la razón y nada, pues es una cachetada a todos los tamaulipecos. Correcto, Marta. ¿Tú ves futuro en, ya no sé si esta carrera política o carrera prófuga de Cabeza de Vaca? Nos comentabas que hay pues ya los típicos lambiscones, ¿no? Todo este grupo selecto de panistas que incluso muchos de ellos, tú me desmentirás si no es así, lo estaban promoviendo para ocupar este puesto del Senado que quedó vacante después de la muerte del senador suplente del doctor Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, y de esa manera una cosa bien extraña para que terminando el sexenio conservara el fuero, un montón de cosas. ¿Tú ves futuro en la carrera política de Cabeza de Vaca? Porque parece que no, pero el sector opositor en Tamaulipas, el grueso panista, tengo entendido que lo respalda bastante, o sea, una situación en la que sí hay una base, por lo menos, si no para decir que hay un movimiento, pero sí un respaldo mayoritario a Cabeza de Vaca dentro del sector opositor en Tamaulipas, Marta. Mira, me parece que este apoyo es solamente en el ámbito estatal. Su grupo político ha perdido 3 veces en las urnas en las últimas elecciones. Perdió la mayoría en el Congreso del Estado en el 2021, perdió la gubernatura en 2022, acaba de perder la elección extraordinaria en el Senado el pasado 19 de febrero. Entonces, estamos hablando de un cabecismo en declive. Hoy, por ejemplo, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, él dijo que va a esperar los tiempos del registro por parte del panismo y dice, una vez que se abran los registros para las candidaturas presidenciales, estaré haciendo lo propio. Sin No, embargo, el Partido Acción Nacional a nivel nacional no lo cuenta como los aspirantes panistas a la presidencia de México. Todavía siendo gobernador, ya no lo invitaban a estos eventos donde podían placear a los posibles, o bueno, a los aspirantes, que ni siquiera precandidatos, nunca lo consideraron, ni lo han mencionado como un serio contendiente por la candidatura presidencial. Es decir, no lo tienen en el escenario político. Todo puede suceder solamente pues en su cabecita, que hay que decirlo, desde el segundo año de su gobierno, desde el 2017-2018, él ya soñaba con ser candidato presidencial. Lo que es muy claro es que han perdido las últimas 3 elecciones y el otro hecho irrefutable es que la dirigencia nacional del PAN no lo tiene considerado como aspirante. correcto. Marta, tal vez esta pregunta pueda generar incomodidad, pero pues yo no me imagino otro escenario en el cual se pueda plantear sin que la genere, porque pues hay que estar básicamente en contacto con lo que se habla por debajo de la mesa, ¿no? Muchos han traído, no voy a decir la teoría, la hipótesis periodística que esto que está sucediendo con Cabeza de Vaca fue parte de una negociación de la 4T a cambio de que Américo Villarreal llegase como gobernador de Tamaulipas. Honestamente, a mí me cuesta mucho creerlo por lo que pasó en el proceso electoral. Se peleó, el PAN peleó por retener el poder, a menos, por lo menos lo que yo vi, la impresión que a mí me dio. Ahora se habla de que
pues básicamente ocurre, o esta es la lectura que tiene la oposición, no, están dejando libre, están exonerando a Cabeza de Vaca, porque ese era el trato para que llegase Morena, y lo mismo van a hacer con otros estados. ¿Tú qué piensas de este planteamiento? ¿Es serio o es una conspiranoia por parte de, pues, algunos comentócratas que, para bien o para mal, pues sí tienen bastante foco mediático para plantear este tipo de escenarios? Marta, ¿tú qué opinas de ello? Sí, en la elección del 2016, cuando gana Francisco García Cabeza de Vaca, obtiene 710,000 votos y el PRI obtiene 430,000. Es decir, era muy clara la diferencia entre el primero y segundo lugar. En el 2022, el año pasado, en la gubernatura, había una diferencia en las encuestas de al menos 20 puntos porcentuales. Sin embargo, me parece, bueno, no me parece, los números señalan que Américo Villarreal Anaya obtuvo 730,000 sufragios y solo 80,000 menos el segundo lugar, es decir, el candidato del Partido Acción PRIAN-RD, ¿no? El exsecretario general de gobierno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el gobierno del estado panista y movió toda la estructura y hubo una cantidad exorbitante de recursos económicos para comprar votos y sin embargo no les alcanzó. Entonces me parece que ahí como que negociaron, pues yo no sé qué haya negociado porque estuvo muy reñida la elección. Esa es en una parte. La otra, a mí me parece que la negociación de Cabeza de Vaca, la lectura que yo le doy es que hubo una negociación en muy altas esferas. ¿Por qué? No se le ha perseguido contundentemente, el señor sale cada vez que quiere, obviamente no pisa México, no pisa suelo tamaulipeco, salió huyendo, no entregó el poder, pudiendo, si hubiera habido una negociación como sí la hubo con Egidio Torre Cantú del PRI y con Cabeza de Vaca, pues tranquilamente eran casi del mismo equipo, entregaron bien y todo. No, Cabeza de Vaca estaba molesto y se fue molesto. Y la negociación me parece que es en altas esferas. Yo no sé qué sabe Cabeza de Vaca de la cuarta T o de ciertos personajes de la cuarta T que lo dejan andar como fresca lechuga casi, ¿no? Entonces, me parece que la negociación es en ese sentido, no de la elección en sí, porque peleó el PAN para ganar muchísimo, tanto que acortó la diferencia de 20 a 30 puntos porcentuales a 6 con la que ganó Morena PT. Y, ojo, las elecciones aquí en el 2022 las ganó Morena, PT y Verde, que fueron en alianza. ¿Por qué? La marca AMLO, no la marca Morena, la marca Andrés Manuel López Obrador, los apoyos a los programas sociales y la animadversión de la gente hacia Cabeza de Vaca. Eso, y en cuarto lugar puedo decir el candidato y gobernador, pero esencialmente fueron los primeros tres factores los que ayudaron a eso. Entonces, me parece que hablar de negociación, yo creo que la negociación es qué sabe, qué está informando Cabeza de Vaca a las autoridades norteamericanas, porque sabemos que de aquel lado les das información y los mantienes ahí como entretenidos. Vamos a ver hasta dónde le da para, pues para seguir en libertad allá. Sabemos que tiene la ciudadanía norteamericana también. Estimada Marta, riesgo de parecer obsesivo, no puedo dejar pasar estas declaraciones en las que dices altas esferas, las negociaciones con las altas esferas. En todo caso, mi pregunta sería, ¿en qué sector de las altas esferas? ¿Con las altas esferas del gobierno federal o con las altas esferas del Poder Judicial? Porque de alguna manera u otra, la impunidad que tiene en este momento de pasar por Juan por su casa es porque no lo van a perseguir. Y eso pues tiene que venir de algún lado. ¿En qué sector específicamente, querida Marta? Podrían ser en los dos, o podrían ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, a ver, recordemos algo, Manuel. Cuando se da este proceso de desafuero, ¿quién lo protegió? La Suprema Corte. Sí. Hasta que ya se iba a ir, pues ya no había materia. O sea, fuimos los tamaulipecos el reír gracias a la Suprema Corte y a la protección que hicieron. A ver, ahí había cuestiones muy claras. El sobrino del magistrado que presentó esto, González Alcántara Carrancá, su sobrino
trabaja en el mismo despacho de los defensores de Cabeza de Vaca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, cuando tú trabajas en un equipo, pues tú sabes de qué se está hablando en tu buffet, sabes cuáles son los temas y bueno, pues es algo claro en México que los bufetes trabajan en equipo, en grupo y en concordancia de intereses. A mí me parece, por la historia, podría ser desde el Poder Judicial, por la historia. Yo no quiero pensar que desde el gobierno federal se le haya permitido que hayamos denunciado en este espacio y en todos los espacios donde estamos y hemos estado desde el 2020 siendo incisivos. Cuando se iba a ir Cabeza de Vaca, lo estuvimos advirtiendo, se va a ir, no va a entregar. Estuvimos haciéndole una secuencia diaria de dónde se movía y dónde estaba. Digo, nosotros somos periodistas, no somos investigadores. Voy a creer que el día que huyó en el avión oficial del gobierno, se va de Ciudad Victoria a Reynosa y después cruza en automóvil hacia Estados Unidos 4 días antes de la fecha del término de su sexenio. No supieron las bitácoras de vuelo, no supieron los agentes del aeropuerto. El aeropuerto de Ciudad Victoria es un aeropuerto mini, es un aeropuerto pequeñísimo donde todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Lo vieron pasar, lo vieron llevarse las maletas desde meses antes, la familia ya no estaba, se supone que está viviendo en Canadá, toda su familia, la familia adoptada y la familia también de sus hijas. Entonces, ¿por qué los ciudadanos y los periodistas nos damos cuenta de todo eso? ¿Y por qué la inteligencia militar, por qué la inteligencia política, por qué la Fiscalía General de la República no se dieron cuenta, Manuel? Híjole, y sobre todo también con lo de migración, ¿te acordarás que dieron a conocer la lista de migración como 3 días después? Y también la solicitud, ¿no? Hasta, claro, él terminaba el 30 de septiembre y lo dieron a conocer hasta el 4 o 5 de octubre. O sea, fue de No. risa loca, ¿no? O sea, yo sé que la burocracia es muy dañina cuando es mal utilizada y por cuestiones políticas, pero perdón, eso fue un exceso. O sea, mandas una alerta migratoria cuando el tipo ya estaba, ya tenía una semana ya, ¿no? O sea, es ilógico por donde quieras verlo. Correcto. Marta Olivia López, para cerrar este enlace, que te agradezco mucho por la clarividencia que nos otorgas a nivel nacional sobre el señor Cabeza de Vaca, conociéndolo y tú que lo has documentado prácticamente desde antes que fuese gobernador, preguntarte, conociéndolo, ¿cuál sería su próximo movimiento? ¿Va a cumplir con eso de que quiere ser candidato a la presidencia por el PAN cuando alguien como Marco Cortés, pues ni siquiera pues lo está nombrando, sabe la fama que tiene y ya para que no lo inviten, creo que ya es una situación bastante pesada, volverá a México, será capaz de ir a México, estando en Estados Unidos, no corre algún peligro con las propias agencias de los Estados Unidos, el FBI y demás, que tú te acordarás que tenían expedientes o se habían mencionado su nombre en previos documentos. ¿Qué va a pasar con él? A mí me parece que la impunidad, si sigue la impunidad en nuestro país, él puede ser candidato presidencial. No creo que gane, no creo que gane porque no le da esa imagen que tiene, no le da de corrupción, de todo esto. No creo que le dé. Pero si la justicia mexicana actúa de la manera que ha estado actuando desde vamos a decir, desde del 2021 que empezó el proceso de desafuero, él puede ser candidato presidencial. Si hay, por el contrario, una intención ya de actuar claramente en contra de las arbitrariedades y mandar a la sociedad tamaulipeca y mexicana un mensaje de que aquí se respeta la ley y que quien roba, quien sustrae, quien abusa de los ciudadanos es castigado, me parece que no tendría ninguna razón. Y quiero subrayar esta parte, así de este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. La administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dejó pendientes por aclarar más de 14,000 millones de pesos, pese que algunas de las inconsistencias en el gasto público del erario
cumplirán 6 años, siguen pendientes sin resolverse de acuerdo a la plataforma pública de la Auditoría Superior de la Federación, esto desde el 2018. Correcto. Marta Olivia López, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y tu análisis aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX, privilegiados con tu presencia y también con tu información. Hay que cerrar compartiendo las redes sociales de este poderoso medio de comunicación en un 2x3 Tamaulipas que está poniendo la marca en donde se debe de poner en el combate contra la impunidad y saber en dónde está el hombre que decidió la vida de miles de millones de tamaulipecos. Marta, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Gracias. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana, perdón, de la noche, 9:45, a veces hasta las 10 de la noche, dependiendo los temas. Estamos de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube en un 2x3 Tamaulipas, así nos encuentra, y también por Facebook, y me encuentran a mí en Twitter como @marolimx. Así que ahí estamos dando pues la información y todo, no de ahora, no desde el 2000, digamos, en el caso de Cabeza de Vaca, desde que iba a ser candidato a la gubernatura, desde que se compró un departamento que era escándalo de 14 millones de pesos y no tenía ni siquiera recursos ingresados por su servicio público, ni siquiera de 3 millones. Así que desde esa vez estábamos nosotros insistiendo y hemos seguido durante todo este tiempo, Manuel. Muchas gracias, estimada Marta. Marta Olivia López, periodista, un fuerte abrazo del tamaño de Nuevo Gracias. Laredo y estamos en contacto. Gracias, muy buenas tardes.